nombre es Marisol Cuellas, yo soy ingeniera agrónoma, trabajo en la agencia de extensión del INTA La Plata, que pertenece a la experimental del AMBA. Comparto este espacio de charla con Mariel. Mariel, ¿te querés presentar? Sí, buenas tardes. Yo soy María Mitidieri, trabajo en INTA San Pedro, en el laboratorio de fitopatología. Bueno, hoy vamos, entre las dos, preparamos una charla que va a abordar los temas de fumigación, biosolarización y solarización. La verdad que la idea es hacer un resumen de lo que se trabajó durante todo este tiempo en el marco del proyecto, pero bueno, son muchísimas cosas, así que como les dije, es un pequeño resumen, un pantallazo general, en donde yo voy a hablar de los distintos casos en las diferentes regiones del país y luego voy a terminar enfocando un poco en la zona de La Plata, que es mi zona de trabajo, y Mariel va a contar su experiencia en San Pedro. Bueno, voy a compartir la pantalla. Cuando nosotros hablamos del manejo de los suelos, es importante tener en consideración distintas prácticas que realizamos y las problemáticas que nos encontramos en el manejo de los suelos. Dentro de esas se pueden mencionar la salinización y la sodificación, la alcalinización, la pérdida de biodiversidad, materia orgánica, plagas y enfermedades, nematodos, malezas, degradaciones en suelo y agua, contaminación, desequilibrios naturales, deficiencias inducidas, y esto nos trae como consecuencias también problemáticas en los cultivos, riesgo en la salud de los trabajadores, elevados costos, contaminación, degradaciones, falta de inocuidad en los productos, calidad de los productos menor, menor capacidad de resiliencia, generación de gases de efecto invernadero, cambio climático, calentamiento global, bueno, un montón de consecuencias que traen un manejo inadecuado de los suelos. Por eso, en este proyecto nos focalizamos a buscar alternativas a este manejo de los suelos, para hacer una producción y que sostenible y sustentable en el tiempo, con la idea de reconvertir las prácticas que venimos implementando. En ese sentido, abordamos tres prácticas: solarización, biofumigación y biosolarización. La solarización es un método físico de desinfección por medio del cual el calentamiento del suelo se desinfecta a través de la radiación solar. Y la biofumigación es un método biológico en donde se utilizan gases que se liberan que tienen un efecto en las malezas y en las plagas eh, por la descomposición de este material vegetal. La biosolarización es una combinación de ambas técnicas. La solarización, los factores a tener en consideración para realizar una buena solarización, dentro de esos podemos mencionar humedad, intensidad solar y duración del día, características de las cubiertas plásticas, características de los suelos. A modo de ejemplo, acá yo les puse una pequeña tablita en donde se puede ver las diferentes malezas que nosotros encontramos y la susceptibilidad que tienen estas malezas a disminuir o a desaparecer de acuerdo a la cantidad de horas de solarización en los suelos. Lo mismo pasa con las enfermedades. Esto es a modo de ejemplo. Esto quiere decir que se necesita una cierta cantidad de horas y de tiempo de estas horas para tener un efecto, para lograr el efecto buscado. En el marco de la solarización se destaca el trabajo del ingeniero Molinedo, que se encuentra en el NOA. Él viene por la ubicación geográfica, él ha trabajado muchísimo en esta técnica de solarización y él tiene muchísimos trabajos, y en esta charla solamente quise destacar dos, pero bueno, van a encontrar infinidad de investigaciones de él, en donde podemos ver el efecto de la solarización a diferente profundidad del suelo. Esto es muy importante porque me va a decir en base a qué cantidad de días, la profundidad y qué temperatura se llega con esa profundidad. Lo mismo hablamos cuando él hizo, destaco otro trabajo de él con la evaluación de distintos
tipos de polietileno: naranja, cristal, negro, blanco, negro y testigo. Ahí pueden ver los resultados de estos efectos. Como yo les comenté antes, hay distintos efectos de acuerdo al polietileno que nosotros utilizamos en la solarización. Cuando nosotros hablamos de biofumigación y biosolarización, buscamos, en principio, pensamos en una reducción de la población de nemátodos en el suelo. Pero también hay que tener en consideración, y también consideramos en estos estudios, la reducción de los problemas sanitarios en general, la reducción de las malezas, y por qué no pensar qué efecto tienen estas prácticas en el suelo y lograr una mejora de los suelos. Los efectos que nosotros vamos a esperar van a depender no solo de las condiciones ambientales, sino también de las características del material que yo estoy incorporando y de la dosis que voy a aplicar. Esto tiene que ver porque tenemos diferentes materiales con diferente efecto y, por ejemplo, hay muchos estudios en donde se han encontrado hortalizas. La más utilizada es la brassica, pero también tenemos abonos verdes como el sorgo y diferentes enmiendas orgánicas como la cama de pollo. Cuando hablamos de dosis, es muy importante porque en dosis muy elevadas podemos tener un efecto fitotóxico y que no sea rentable aplicar estas dosis tan elevadas, y con aplicaciones más bajas o con dosis muy bajas, a veces no logramos el efecto que estamos buscando. Dentro de esto van a encontrar un montón de trabajos que hablan de biofumigación y biosolarización. Voy a destacar de los colegas de INTA que han trabajado en el proyecto, y en esto destaco al ingeniero Pablo Gauna, que es un nematólogo muy reconocido de Corrientes, de la experimental de Bellavista, en donde él probó la incorporación de restos orgánicos. Habla bastante de la relación carbono-nitrógeno que tienen que tener estos restos, y bueno, él lo probó con 50 toneladas por hectárea y con riego, y él encontró que este tipo de biofumigación favorece a la sustentabilidad del suelo y que permite una limpieza de patógenos y posteriormente conserva los microbios del suelo. Pero también hace una reflexión de que esta práctica no debe ir sola, sino acompañada de otras prácticas para lograr un buen equilibrio. Verónica Obregón, también de la misma experimental, con muchos trabajos en el tema, fitopatóloga, habla de lo mismo, habla de la eficiencia, que la eficiencia para el manejo de las enfermedades del suelo respecto a la solarización es una muy buena herramienta, pero que queda muchísimo por estudiar con lo que respecta a los fenómenos físicos, químicos y microbiológicos de los suelos. En Mar del Plata destaco el trabajo de Enrique Adelcreus, que trabaja en la experimental, no trabaja en la experimental, sino trabaja en la Agencia de Extensión de Mar del Plata, y él hizo un ensayo de biofumigación en lechuga, y en donde él encontró que un buen control de Fusarium y baja incidencia de otros hongos patógenos, y dice que es una buena alternativa al uso de fumigantes químicos para este cultivo. En Florencio Varela, en el AMBA, Pablo del Mazo y Laura Tablada. Pablo, también perteneciente a la Agencia de Extensión de La Plata, en un cultivo de frutilla encontró que la incorporación de sorgo con el efecto de la biofumigación y biosolarización hicieron un buen control en lo que respecta a malezas. Quiero destacar un trabajo que hicimos en el AMBA también, en la región de La Plata, con Paula Moya y Pablo del Mazo, en donde nosotros, en este caso, evaluamos diferentes tratamientos, diferentes compuestos orgánicos para biofumigar. En este caso es cama de pollo, cama de champiñón, repollo, y lo comparamos con un desinfectante químico. Nosotros lo que hemos encontrado, bueno, el objetivo, como dijimos en un principio, era controlar nemátodos, pero también hicimos un estudio en el suelo, y esto es lo que yo les quiero mostrar. Hay una caracterización de estas enmiendas que incorporamos, en donde ustedes pueden ver las propiedades de estas enmiendas, en donde se destaca la salinización y el pH de las mismas. En los diferentes resultados que se hicieron a lo largo de 2 años de toma de muestra de los suelos, pudimos ver que con el tiempo hubo una salinización de los suelos utilizando este tipo de enmiendas para biofumigar, y también
al inicio se vio una bajada de pH que tiene que ver con la nitrificación de las enmiendas. Con lo que respecta a la concentración de materia orgánica, no encontramos una diferencia significativa entre tratamientos. Sí la encontramos en la concentración de calcio, en donde vimos que las enmiendas tenían, y la enmienda principalmente la de cama de champiñón, tenía mayor proporción de calcio en el suelo. Cuando hacemos, acá les quiero mostrar unas fotos de cómo quedó el suelo luego de la aplicación de estos tratamientos. Y como conclusión sacamos que las enmiendas orgánicas utilizadas provocaron un aumento de la salinización y que presentaron mayores concentraciones de calcio. Pero no obstante, a pesar de tener mayores concentraciones de calcio en el suelo, esto no se vio reflejado en la calidad de los frutos y vimos que estos frutos tenían mayor concentración de Blossom-end-Rot, que es una deficiencia de calcio. Entonces decimos que esta deficiencia en nuestra zona, en este tipo de producción, es una deficiencia inducida. También vimos que estos tratamientos no provocaron una mejora en la materia orgánica del suelo. Los tratamientos de solarización y fumigación química no provocaron cambios significativos en las propiedades edáficas de los suelos respecto al testigo. Y la biosolarización con repollo a la dosis que utilizamos, que fueron 80 toneladas por hectárea, no produjeron un efecto mejorador, y estamos hablando de un efecto en la materia orgánica, en las propiedades del suelo. No obstante, tenemos que tener en consideración que la materia orgánica y la recuperación de la materia orgánica se da en mayor tiempo que el estudiado en este ensayo, que fueron solo 2 años. Entonces, como conclusión, yo les quería transmitir que para nosotros, si bien es importante el control de patógenos y de nemátodos en los suelos, es muy importante estudiar y tener en consideración que vamos, antes de incorporar algo al suelo, analizarlo y saber que esto puede tener un efecto y que a veces este efecto puede ser negativo, como la salinización de los mismos. Es muy importante también continuar con este tipo de investigaciones, porque la biosolarización y la biofumigación son 2 prácticas de bajo costo y que la verdad se adaptan a distintas formas de producción. En síntesis, podemos decir que estas prácticas fueron estudiadas y evaluadas en las zonas hortícolas y florícolas del país, que se comportan, como les mencioné hace un minuto, como una alternativa química al control sanitario de las malezas del suelo, que es como una buena alternativa química, que los costos son bajos en comparación con otras alternativas químicas, que no ponen en riesgo la salud, que no contaminan el medio ambiente, pero que todavía estamos en la etapa, a pesar de la cantidad de trabajos realizados, todavía estamos en la etapa de terminar de ajustar las dosis y qué materiales vamos a utilizar. Y que esta práctica, así como les mencioné al inicio, debe ser integrada en el sistema productivo. Esto tiene que ver con el tiempo y con el momento de los cultivos intensivos y con las zonas. Hay cultivos, como por ejemplo hoy mencionamos el caso de la frutilla en La Plata, donde la biosolarización se adaptó muy bien por el ciclo del cultivo. Entonces hay que tener en consideración estas cuestiones antes de implementar la práctica. Como siempre les digo, antes de terminar mis charlas, que lo importante es que el abordaje de las posibles soluciones que nosotros hacemos en trabajos experimentales no sea un trabajo conjunto entre técnicos de diferentes ámbitos, y que sea también un trabajo con los productores para que esta tecnología generada sea efectivamente adoptada. Bueno, acá aparecen Pablo y Paula, que fueron parte de este ensayo y parte de los trabajos de La Plata, así que bueno, por mi parte, nada más. Mariel, te paso a vos como co-host. Muchas gracias, Marisol. Voy a entonces compartir mi presentación. Bien, vamos a hablar entonces de los efectos de la biosolarización sobre la calidad del suelo y la sanidad de los cultivos. El concepto de biosolarización, en parte ya lo explicó Marisol, tiene que ver con la combinación de 2 técnicas. Una técnica que es la solarización y otra técnica que es la biofumigación. La solarización es la pasteurización del suelo a través de lograr
altas temperaturas durante una cantidad de días. De esa manera se van activando los propágulos de malezas, de patógenos, los nemátodos, y se van eliminando por efecto de las altas temperaturas. Según la bibliografía, estas temperaturas deberían ser entre 45 y 50 grados a los 10 centímetros y entre 38 y 45 a los 20 centímetros. ¿Qué se necesita para solarizar? Se necesita radiación solar, se necesita plástico, se necesita tiempo y planificación. Como muchas veces la gente pregunta sobre el plástico, nosotros usamos tanto polietileno cristal de 30 micrones, como también utilizamos polietileno LTD de 150 micrones usado. La idea es empezar a reciclar plásticos. Cuando los tratamientos se hacen con plástico anaranjado, si ustedes observan la presentación de Marisol, van a ver que Molinedo obtuvo resultados bastante similares con el polietileno anaranjado en cuanto a las temperaturas del suelo y no tanto con el polietileno negro. Digamos, a medida que nos alejamos del polietileno cristal, vamos perdiendo temperatura en el suelo. Así que un poco la decisión pasa por si queremos tener realmente las temperaturas adecuadas para eliminar los patógenos. Muchas veces podemos hacer un tratamiento fuerte con polietileno cristal para resetear el sistema, para eliminar patógenos y luego pasar a utilizar otro tipo de plásticos. Bueno, como les contaba, acá tenemos que hacer una planificación, tener una estrategia en la logística del sistema. Y ahora sumamos otro componente muy importante que es la biofumigación. La biofumigación consiste en utilizar los gases, las moléculas biocidas que provienen de la descomposición de la materia orgánica que vamos a utilizar. Esta materia orgánica pueden ser residuos de plantas como las brásicas, pero también residuos de otros cultivos como la batata, como el sorgo, como el maíz. También se pueden utilizar guanos, siempre teniendo los recaudos que ya muy bien explicó Marisol. Tenemos un efecto relacionado con los glucosinolatos, que son moléculas tóxicas que tienen algunas plantas como las brásicas. Hay distintas familias que tienen en sus tejidos, en las hojas y en las raíces, los glucosinolatos. Estos son compuestos azufrados que en una reacción química mediada por la enzima mirosinasa y también por el agua, se transforman en moléculas muy tóxicas como los isotiocianatos, que es buena la oportunidad para aclarar que, por ejemplo, el metansodio, que es un producto químico, es un producto a base de isotiocianato. Como ustedes saben, muchos plaguicidas son copias de moléculas que están en la naturaleza. Cuando en el suelo el pH es bajo, la hidrólisis de los glucosinolatos proporciona como productos nitrilos, tiocianatos y epinitrilos, que son compuestos menos tóxicos que los isotiocianatos. La toxicidad de estos productos va a depender de la composición de esta cadena lateral que tiene la molécula de los glucosinolatos. Y bueno, digamos, han sido y son motivo de estudios muy profundos a nivel internacional y están bastante caracterizados. Lo notable es que las plantas tienen a los glucosinolatos dentro de las células y estos se liberan solamente cuando la planta recibe una amenaza y allí el glucosinolato se encuentra con la enzima mirosinasa para producir el isotiocianato. O sea que es dentro de la planta
esta reacción está sujeta a una regulación. Los isotiocianatos, entonces, son productos de efecto muy fuertemente biocida. Como les contaba, hay distintos tipos de glucosinolatos. Por ejemplo, el feniletil es muy tóxico y está mayormente en las raíces, y las distintas especies tienen distinta composición en sus tejidos. Hay especies que tienen, por ejemplo, más en los tallos, como Brassica nigra, y bueno, estas especies son utilizadas actualmente como biofumigante. Otro ejemplo que les puedo dar es el Brassica napus, que es el nabo forrajero, que es una alternativa que tenemos también disponible para usar como biofumigante. Bueno, estos estudios que les comentaba han llevado a nivel internacional al desarrollo de insumos de plantas que son utilizadas y sembradas solamente para ser utilizadas como biofumigantes. En este ejemplo vemos una mostaza que es promocionada como biofumigante. Estos cultivos son cultivos de servicio que proveen otros beneficios al cultivo comercial que se va a sembrar posteriormente, no solamente como biofumigante, sino también para reciclar, traer nitrógeno de capas más profundas del perfil, para reducir la compactación del suelo a través de sus raíces, también para proteger el suelo de la erosión y reducir el uso de herbicidas. O sea que los beneficios son muy amplios. En Europa, estos cultivos se utilizan como antecesores de la remolacha y de la papa. Así que bueno, tenemos entonces un control relacionado con los glucosinolatos y con la liberación de isotiocianatos, pero también los glucosinolatos se transforman en otras moléculas, como les mencioné, que no son isotiocianatos, que son también compuestos azufrados, ¿no es cierto? Pero después también hay un control que tiene que ver con moléculas biocidas que no son glucosinolatos. Estas moléculas, por ejemplo, son derivadas de la liberación del amonio, también del dióxido de carbono. Y bueno, se sabe que cuando la enmienda orgánica tiene una relación carbono-nitrógeno menor a 20, tenemos un efecto nematicida importante justamente por esta liberación de amonio en el suelo. Cuando la relación es mucho menor a 10, tenemos que tener cuidado porque podemos tener un efecto fitotóxico en el cultivo. Bueno, como les contaba entonces, hay productos que son azufrados que también tienen un efecto biocida y también pueden liberarse a partir de la incorporación al suelo de estas enmiendas orgánicas. Y de esta manera logramos controlar plagas y enfermedades. Hay ejemplos muy importantes en la biografía, trabajos que fueron fundacionales, digamos, como este de Kierkegaard, que muestra que distintas dosis de incorporación de estos fumigantes pueden tener un efecto similar al del testigo químico. Ahí vemos la raya con puntitos, es el testigo químico, y la raya entera es el control. Y vemos cómo la incorporación de biofumigantes tiene un efecto nematicida sobre meloidogina incógnita tan importante como un producto químico. Bueno, esto conlleva entonces a sembrar un cultivo que proporcione una gran cantidad de biomasa, da incorporación al suelo, el sellado del suelo, para lograr este efecto de biofumigación. ¿Qué se necesita? Nosotros recomendamos incorporar 10 kilos de materia fresca, macerar los tejidos para que se liberen los glucosinolatos,
incorporar el abono verde con un motocultivador, regar y tapar, porque recuerden que necesitamos humedad y necesitamos hermeticidad, porque los gases no deben escapar del suelo, y dejar al menos unos 10 días antes de trasplante. Así que bueno, de esa manera, además, y como vamos a ver en esta presentación, promovemos la aparición de organismos benéficos, aportamos materia orgánica, ayudamos a controlar la erosión, a mejorar la estructura del suelo, proporcionamos nutrientes y como se ve en esta foto, por ejemplo en Brasil, las brásicas se llaman los arados biológicos porque ayudan a descompactar el suelo. Y de esa manera, con estas técnicas de bajo impacto ambiental, llegamos a altos rendimientos y calidad. Bueno, a nuestras necesidades para aplicar la técnica, no solamente ahora necesitamos sol, plástico, tiempo y esfuerzos de planificación, necesitamos el biofumigante. Entonces necesitamos más planificación. Todo esto, como verán, tiene una vinculación importante con la economía circular, porque si nosotros nos planificamos para ir conservando los residuos orgánicos de los cultivos, podemos ir aprovechando los nutrientes que están en estos cultivos. Bueno, una situación que se da en la provincia de Buenos Aires y en otras regiones de clima templado, con inviernos moderados, es que el invernadero en verano es utilizado para los cultivos de fruto, como el tomate, el pimiento, la berenjena. Por lo tanto, a nosotros se nos ocurrió una idea, que siempre lo menciona Marcelo Maita, que es un productor del cinturón hortícola platense, de hacer la solarización en primavera. Esto se basa en antecedentes donde periodos cortos a temperaturas moderadas con el agregado de materia orgánica, por ejemplo, como se ve en el ejemplo, 3 días a 40 grados con la incorporación de brócoli fue suficiente para controlar de una manera muy importante meloidogina incógnita. Por lo tanto, nosotros podemos aplicar periodos cortos de temperaturas no tan importantes y podemos llegar a controlar los nemátodos y otros patógenos. Es por eso que nosotros hace 20 años, tengo la verdad el orgullo de comentarles y contarles esto, que hace 20 años nosotros iniciamos un ensayo en la Estación Experimental de INTA San Pedro, porque habíamos encontrado que el suelo estaba infectado con Nacobus aberrans. Entonces lo que hicimos fue criar el nemátodo y lo desparramamos por todo el invernáculo en una manera medida, digamos, y contaminamos todas las parcelas con la misma cantidad de nemátodos por metro cuadrado. Y desde esa fecha, del 2003, probamos 4 tratamientos diferentes, haciendo tratamientos cada 2 años y últimamente cada 3 años. Un control sin tratamiento, un solarizado, solamente solarizado, un tratamiento donde había rotación de enmiendas orgánicas y otro tratamiento donde solamente había brásicas. ¿Por qué se nos ocurrió probar esto? Porque en la bibliografía se menciona que cuando en un suelo aplicamos solo brásicas, empiezan a aumentar la población de bacterias que degradan a los isotiocianatos y hay suelos que se han detectado donde no solamente no funciona la biofumigación con brásicas, sino que tampoco funciona la desinfección química con isotiocianatos. Entonces, se nos ocurrió probar estas secuencias para en algún momento poder encontrar algún tipo de diferencias. Bueno, luego de estos tratamientos lo que hacemos es un tomate de plantación en enero o de plantación en febrero,
no sé si por el cambio climático o por qué, pero desde que yo empecé a trabajar en el INTE, el año 94, donde no plantábamos en febrero, ahora ya plantar en febrero nos permite tener un cultivo comercial de tomate en la provincia de Buenos Aires. Bueno, y después en primavera, en invierno, tenemos cultivos, según la rotación, cultivos de hoja. Y los fumigantes que hemos usado es rastrojo de tomate y pimiento, rastrojo de mostaza, brócoli, colza. La colza es un biofumigante que no es muy recomendado porque por el mejoramiento se le ha reducido el contenido de glucosinolatos en la hoja. Entonces es preferible usar nabo forrajero o mostazas, que son plantas que tienen mayor cantidad de glucosinolatos. También les comento que hay un biofumigante nacional desarrollado por Omar Perniola en la Universidad de Lomas de Zamora, que puede también probarse. El brócoli es un material muy bueno que proporciona mucha biomasa. Inclusive hemos observado que baja el pH del suelo después de aplicar brócoli y tiene estas raíces tan importantes para descompactar el suelo. Bueno, el nabo silvestre es algo al que podemos apelar cuando no tenemos un biofumigante a mano que se puede colectar. Bueno, entonces lo que se hace es incorporar la enmienda, colocar el sistema de riego, regar. Recomendamos siempre tener el suelo a capacidad de campo, o sea, se necesita humedad, nosotros regamos, por ejemplo, día por medio, media hora. Es importante ver que el suelo está húmedo, que se da ven que se ven esta humedad, porque la humedad también ayuda mucho el vapor de agua a desinfectar el suelo y además a activar los propágulos, como les comenté anteriormente. Bueno, nosotros en nuestros ensayos enterramos muestras de suelo y esclerosios para ver el efecto. Enterramos suelo infectado con nematodos. Bueno, entonces el primer año probamos la colza versus el guano de gallina ponedora. Y aquí le tengo que comentar que debido a los 2 años que aplicamos guano, el suelo quedó con un alto nivel de fósforo que nunca más lo pudimos reducir. Por eso que les sugiero que presten atención a la charla de Marisol, donde ella muestra el efecto que tiene la incorporación de guano en el suelo. Así que bueno, un poquito les muestro algunos detalles de los ensayos. Nosotros somos muy partidarios de que el productor aprenda a reciclar los rastrojos de tomate y de pimiento, siempre acompañando con biosolarización. No recomendamos usarlo sin solarizar, porque podemos incorporar patógenos si nosotros no solarizamos. Actualmente lo que hacemos nosotros es compostar los rastrojos durante 2 o 3 años. El rastrojo, mientras tanto, se tapa con un plástico, o sea, se va solarizando también. Entonces, no corremos riesgo de incorporar patógenos al suelo, pero nunca vamos a recomendar aplicar estos rastrojos sin solarización. Se necesita esta herramienta, que es la chipeadora, para poder desmenuzar el rastrojo, y si no, hay productores que lo que hacen es incorporarlo con un disco, pero el disco nunca va a hacer el mismo trabajo que la chipeadora. Bueno, y aquí es donde les comentaba que empezamos a utilizar el plástico viejo, un polietileno viejo que había sido techo del invernáculo durante 5 años y tuvimos muy buenos resultados usándolo para solarizar y ya lo utilizamos por segunda vez. Bueno, las temperaturas del suelo en primavera no alcanzan lo que pide la bibliografía, o sea, la bibliografía pide de 45 para arriba y nosotros apenas tocamos los 45 grados. Pero después van a ver que el suelo con la solarización corre el riesgo de perder materia orgánica, por lo que sería recomendable
hacer tratamientos con temperaturas no tan altas como las que se registran en enero. O sea, en enero sí el suelo llega, sobre todo los 10 centímetros, muchos días a 55 grados. Pero bueno, este tratamiento de verano lo recomendamos para resetear el sistema, para poder descontaminar de patógenos, pero lo ideal sería que luego pasáramos a hacer tratamientos de primavera o hacer tratamientos cada 2 o 3 años para poder tratar de conservar la materia orgánica y los microorganismos del suelo la mayor cantidad, o sea, ser lo más respetuoso que podamos. La biosolarización debe ser considerada como una inversión, como una técnica que se utiliza, digamos, de manera estratégica y no crear una dependencia de la técnica, ¿no es cierto? O sea, usarla cada 2, cada 3 años, pero no estar continuamente aplicando la técnica, porque como ven aquí, inclusive aquí hasta se registraron temperaturas de 70 grados, que son bastante nocivas para todos los microorganismos del suelo, porque a nosotros nos interesa conservar los microorganismos benéficos. Inclusive hay productores que han hecho la técnica, en realidad ahí me equivoqué, les dije, les hablé de 70 grados, pero no, tenemos 55 grados. Lo que era 70 era la humedad. Pero nosotros tenemos productores que trabajando con nosotros nos contaron que en enero se le habían derretido las mangueras de riego. O sea, podemos llegar a tener temperaturas muy altas. Bueno, las malezas, con esta técnica logramos un control muy importante, salvo con el Cyperus, que el Cyperus no se controla con la solarización. Pero en general el control de malezas es muy bueno. El control de nematodos también, sobre todo cuando inició el ensayo, que teníamos el suelo muy contaminado, observábamos controles muy importantes. Las diferencias de control entre solarización y biosolarización no las hemos detectado, pero sí consideramos que es muy importante la biosolarización para poder incorporar materia orgánica al suelo y para promover que se desarrollen microorganismos benéficos. Bueno, aquí vemos cómo no solamente Nacobus, sino otros nemátodos, fitófagos, también se reducen con los tratamientos, sobre todo a 10 centímetros. Y también vemos cómo, lamentablemente, los nemátodos que son benéficos, como los bacteriófagos, también se reducen, aunque menos. Ven que hay una mayor reducción de nemátodos fitófagos que de bacteriófagos, que son estos que están en la barra verde. Bueno, en cuanto a la cantidad de agallas en las raíces, en general siempre el testigo tuvo mayor número de agallas que el resto de los tratamientos. En cuanto a los esclerosios, vemos que en el testigo encontramos mayor cantidad de esclerosios vivos y también vemos que encontramos otros hongos como Fusarium, como Aspergillus, creciendo sobre esos esclerosios. ¿Esto qué significa? Que estos tratamientos no destruyeron a los microorganismos benéficos que estaban en el suelo. También les quiero aclarar que la presencia de Fusarium no nos tiene que asustar, porque no todos los Fusarium son patógenos. Hay muchos Fusarium que son benéficos. Bien, aquí tenemos también Sclerosium rolfi, que también es otro hongo que, digamos, se redujo mucho el porcentaje de esclerosios recuperados, y también encontramos la presencia de Aspergillus y de Fusarium. Acá se ve muy bien cómo el Fusarium, a 35 centímetros, hay mayor cantidad de colonias de Fusarium. Este dato no nos tiene que pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque los Fusarium patógenos también van a resistir el tratamiento a mayores profundidades. Esto es porque el Fusarium produce gran cantidad de conidios
y esos conidios se migran hacia capas profundas del suelo. Bueno, nosotros siempre observamos las raíces y miramos las raíces y que encontramos que mayormente en el testigo siempre hubo mayor cantidad de raíces enfermas y que la solarización en las últimas campañas tuvo un nivel de enfermedad intermedio entre el testigo y la biosolarización. En cuanto a las plantas muertas, al final del ciclo, observamos que siempre en el testigo hubo mayor cantidad de plantas muertas y la solarización a partir del año 2006 también manifiesta un tratamiento intermedio entre el testigo y la biosolarización. Esto es debido a que la sanidad del cultivo no se debe solamente a la población de patógenos, también se debe a la calidad del suelo, al ambiente que tienen las raíces para desarrollarse. Bueno, algunos patógenos que nosotros encontramos fueron Fusarium solani, Pirenocaete lycoparcisi. Y cuando queremos interiorizarnos sobre qué pasó con los microorganismos benéficos, acá están las fotos de los cuales ya hablamos en los gráficos, la presencia de Aspergillus creciendo sobre los esclerosios. Acá ven que en la solarización hay mucho menos Aspergillus. Ven como inclusive en el testigo hay Aspergillus creciendo sobre los esclerosios, y estos son los esclerosios que no estuvieron en el invernadero durante los tratamientos. O sea que los esclerosios fueron colonizados por hongos benéficos que resistieron el tratamiento de biosolarización. Y hubo mayor cantidad en la biosolarización que en la solarización. También encontramos actinomicetes, que son microorganismos benéficos, y encontramos mayor cantidad de estos actinomicetes en los tratamientos de biosolarización con respecto a la solarización. También encontramos tricodermas. Si ustedes ven este gráfico, van a ver que en el testigo hay mayor cantidad de hongos y de tricodermas, pero también hay mayor cantidad de patógenos. La solarización es el tratamiento que a 45 días del trasplante tuvo menor cantidad de hongos y benéficos, y la biosolarización es intermedia. En la biosolarización encontramos una cantidad de tricodermas similar a la que hubiéramos encontrado aplicando un bioinsumo. Estas poblaciones son del rizoplano, o sea, son de la zona del suelo cercana a la raíz. Bueno, la biosolarización debe ir acompañada de todas las técnicas que podamos. Acá vemos, por ejemplo, la trampa de feromona es una herramienta muy útil para el control de polilla del tomate, las trampas cromáticas, las plantas acompañantes, que son muy importantes, por ejemplo, para tener un control, un manejo de arañuela, y el uso de extractos naturales que nosotros acompañamos en la biosolarización. Les cuento que luego de solarizar, el suelo y toda la estructura del invernadero queda saneada. Por lo tanto, hay una población mucho menor de plagas, también porque matamos las pupas de trips, las pupas de polilla. Entonces, acompañando con extractos naturales, nosotros hemos tenido la oportunidad de cosechar tomate sin aplicar ningún plaguicida de síntesis química. Bueno, aquí vemos cómo el rendimiento a lo largo de los años, siempre el testigo fue menor, y la solarización tiene un comportamiento intermedio entre la biosolarización y el testigo. Esto es debido a que con la solarización estamos mineralizando materia orgánica, pero no le devolvemos nutrientes al suelo. Hay productores como Néstor Paulinelli que nos han acompañado y se han convertido en ellos referentes en el tema.
Néstor comenzó a biosolarizar, también otros productores de Escobar, como por ejemplo Johnny Valverde, también tenemos en Junín a Diego Aricoma, a Adrián Aricoma, tenemos también otros productores en Escobar, como Chapanagua, que ellos están biosolarizando y también encuentran que el cultivo tiene mayor sanidad. Y con Néstor hicimos un trabajo de evaluar la presencia de nemátodos, también la presencia de patógenos del suelo, y también, como notamos, una reducción en la materia orgánica, hemos logrado mejorar y reducir ese impacto ambiental de la solarización. En esta foto se puede ver las diferencias entre el suelo antes de solarizar y después de solarizar. El desarrollo de la planta de tomate nos muestra cómo aumentó la fertilidad del suelo después del tratamiento de biosolarización. Lo que hicimos ahora con Néstor, él ahora también es referente en el uso del rastrojo de tomate. Entonces medimos, conocemos la composición de el rastrojo de tomate, vemos que tenemos una relación cercana a 30, la relación carbono-nitrógeno, cercana a 30 en el tallo, una relación menor en la hoja. Todos estos nutrientes que tiene la planta de tomate, si nosotros los quemamos, perdemos todos estos nutrientes y perdemos también un montón de plata. Y bueno, hemos observado que ahora Néstor, al incorporar los rastrojos, al incorporar mayor cantidad de materia orgánica, ya no tenemos este efecto de disminución de materia orgánica en el tratamiento, inclusive tenemos un efecto de aumento del nitrógeno. Después hemos encontrado algunos cambios en las relaciones entre cationes, que es importante que las tengamos en cuenta. En general vemos un aumento del magnesio, que podría ser preocupante o una limitante. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos aprendiendo, vamos cada vez profundizando, y es muy lindo que podamos empezar a analizar los nitrógenos que aportan los rastrojos de tomate y cómo juegan en la solución del suelo los cationes que se incorporan. Bueno, ¿qué pasó entonces con el suelo en nuestro ensayo de 20 años? La conductividad del suelo en general fue en aumento o se estabilizó, pero nunca pudimos bajar, y en algunos casos tuvimos reducciones en la... Acá tenemos un gráfico donde se ve antes y después de los tratamientos lo que pasaba con la conductividad del suelo, pero en general tenemos un aumento de la conductividad del suelo desde el inicio. Lo mismo con el pH. Lo que sí se observa es que en algunos casos hay una reducción del pH, y en esos fueron los años en que se aplicó brócoli, Pero en general vemos un aumento del pH del suelo a niveles preocupantes, muy preocupantes, y esto tenemos que corregirlo. Ahora estamos instalando sistemas de captación de agua de lluvia, pero bueno, es una realidad de los suelos hortícolas. La materia orgánica también, observamos una reducción, y esto, bueno, como ven, una reducción mayor en la solarización y una reducción intermedia en la biosolarización. Esto también nos obliga a aumentar la cantidad de materia orgánica que incorporamos al suelo. Por ejemplo, acá vemos cómo este año, en el 2005, hay entre antes y después, hay una caída de materia orgánica muy importante. Acá también, en el año 2009. Nosotros luego empezamos a tratar de incorporar cada vez más materia orgánica al suelo, pero bueno, es un punto a tener muy en cuenta. En cuanto al rendimiento, también tenemos que hay menor rendimiento en el testigo y un rendimiento intermedio en la solarización. Y este pico de rendimiento fue cuando aplicamos residuos de tomate y pimiento. Esto es
en parte porque cuando el rastrojo de residuos, el rastrojo de tomate, tiene una composición de nutrientes similar a la que necesita el cultivo. Así que les recomendamos aprender a incorporar rastrojo de cultivo, siempre con solarización. Así que bueno, con todo lo que les cuento, tenemos que empezar a planificar cómo hacer para mejorar el suelo, para incorporar materia orgánica, de dónde vamos a sacar toda esta materia orgánica que necesitamos. Y en ese sentido es muy interesante conocer la composición de carbono y de nitrógeno y la relación carbono-nitrógeno de los residuos. Como yo les contaba, la biosolarización tiene ahora un vínculo muy importante con la economía circular. Nos da la posibilidad de la utilización de residuos locales. Esos residuos necesitamos conocer la relación carbono-nitrógeno y luego a través de unas ecuaciones que son muy interesantes, poder relacionar la cantidad de las porciones de cada material y la composición de carbono-nitrógeno para llegar a los niveles recomendados, alrededor de 30, para tener una estructura de suelo adecuada. Recordemos que con la biosolarización, al aplicar temperatura en el suelo, no necesitamos relaciones carbono-nitrógeno tan bajas para matar nematos. O sea, podemos tener relaciones carbono-nitrógeno más equilibradas para poder mejorar incorporar carbono al suelo y con la temperatura eliminar los patógenos. Acá tenemos datos de la composición de los rastrojos de tomate y pimiento que hemos estado incorporando en el suelo. Y bueno, la verdad que les agradezco muchísimo al Proyecto Tierra Sana la invitación a poder compartir esta charla, a Analía, a Martín Ezequiel que están ahí en los controles, a todos los compañeros del proyecto y a mis compañeros de trabajo, porque hace muchos años que estamos trabajando en esto, y a los productores como Néstor, que nos ayudan a aprender. Y les quiero contar que en el año 2024, el 21-25 de octubre, nuestro país fue elegido como sede para un simposio internacional de biofumigación, abonos verdes y cultivos de cobertura que está enfocado a los cultivos intensivos. Así que les pedimos que nos tengan en cuenta para participar en este evento y que hagan ensayos de esta técnica para poder, digamos, presentar trabajos en el simposio. Bueno, los dejo y por supuesto que estoy disponible para cualquier duda que puedan tener más adelante.